Hablar nuevamente del asesinato, de la muerte de Abril Bogado. Estamos hablando de esta chiquita de 12 años que murió de un disparo cuando intentaron robarle a ella junto a su familia. Allí en La Plata está Jerónimo Mura con nuestro móvil. Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elio, buenas tardes. Estamos frente a la casa de la familia Bogado. Hace un ratito llegaron Cristian, Laura, su nena más chiquita, y Hugo, el abuelo de Abril, que ya se encuentran aquí, que en un primer momento, hay que decir, no participarían de esta convocatoria que va a comenzar a las 19 horas en la intersección de las calles 7 y 511. Todavía no se sabe cuál es el destino final de esto. Hay alguna información que nos llegó a nosotros de que quizás sería hasta la puerta de una de las comisarías de Tolosa, pero si no, también se habla de que sea hasta aquí, hasta la puerta de la casa de los Bogado, el mismo lugar en donde el domingo a la madrugada aquí le dispararon en la cabeza a Abril, esta chica de 12 años. Jero, ¿pudiste en este tiempo hablar con alguno de los vecinos de la zona para que te cuenten cómo estaba la situación hoy allí? ¿Qué has visto en este tiempo? Bueno, la verdad que yo les había anticipado, los vecinos prefieren no hablar sobre lo que ocurrió. Sí hablé con algunos de ellos que muy amablemente respondieron a algunas de las preguntas que les hice. Y sí, me decían, la mayoría de ellos, que se vive una situación de inseguridad, no de este tipo de casos, de esta magnitud, como fue un homicidio, como fue un asesinato así en una madrugada de un fin de semana. Lo que sí, se escucha mucho ruido, mucho sonido extraño por la noche, más teniendo en cuenta que aquí cerca hay un boliche, que salen muchos jóvenes que se encuentran aquí, pero que tan solo son ruidos molestos que algunos vecinos denunciaron en algunas oportunidades, algunos casos de robos en algunas de las esquinas, que hay presencia policial a la luz del día, pero que, sin embargo, esto no sirve de nada porque muchos de los que roban son gente aquí del barrio, que los conocen a estas mismas personas, como es el caso de Pepito, este hombre que también lo conocían, este hombre de 32 años, que a la vista de todos salía a vender sus productos en la calle. Bueno, la verdad que hay mucha impotencia aquí de los vecinos que todavía no saben cómo responder ante esta ola de inseguridad y este asesinato que ocurrió en el día de ayer. Imaginamos, ¿no?, el miedo con el que viven estos vecinos y también la impotencia que vos recién mencionabas. Jero, bueno, sabemos que pudiste hablar con uno de ellos. Vamos a escuchar qué es lo que decían. A mí me despertó el disparo. Como ahí enfrente hay gente que se pelea casi todos los días y a cualquier hora, todos los vecinos pensábamos que era esa gente. Entonces, por culpa de ellos, nosotros a veces no podemos ayudar a alguien que le pasa algo. Porque escuchamos los gritos y ya estamos tan cansados que miramos. Cuando miré, yo los vi, no podía creer que era el matrimonio con las chicas. Noemí, ¿usted los conocía a ellos? Yo hace años que vivo acá y con la familia de la madre del chico, desde que era chiquita, desde que iba a la primaria, que los conozco, así que calcula cuántos años hace. Esto viene sucediendo en muchos lugares de la ciudad de La Plata. Pero acá en el barrio, hechos, digamos, sí, robos ha habido y hay, pero ya de esta gravedad, felizmente no. Y esto nos ha pegado a todos los vecinos fuerte porque la verdad que ya es una inseguridad total. Yo creo que aquí para mí falta presencia, falta un toque de alumbrado un poco más eficiente de lo que hay. Y bueno, cámaras que no tenemos, salvo algún vecino, o sea que necesitamos un poquito más de presencia de las autoridades.
Bueno, allí la voz de los vecinos, ¿no? El caso de la mujer que escuchó el ruido, este hombre que pide mayor presencia de seguridad, de iluminación. Lo cierto es que además de este hecho de inseguridad que hemos sufrido en distintas partes de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, a esto se le agrega un dato. El asesino de Abril tenía 5 condenas previas y en realidad por una de ellas, que justamente es de homicidio, tendría que haber salido recién el 22 de julio del año 2018. Sin embargo, estaba en la calle. De esto vamos a hablar con Martín Echegoyen Lynch, abogado penalista, ex fiscal. Bienvenido, Martín. Muchas y Luis gracias. Tagle Pietra, abogado, él estuvo preso y estuvo en la cárcel y pudo reinsertarse. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de ustedes dos con respecto a el asesino de Abril, que lo detuvieron, y a partir de aquí nos enteramos que él tenía ya antecedentes penales. No solamente eso, sino que en realidad su pena vencía el 22 de julio del año 2018 y sin embargo él estaba en la calle. Sí, esto ha pasado ya en innumerables casos, casos así gravísimos, en los que son evitables justamente porque esa gente tendría que haber estado presa. Pero bueno, tenemos desde hace muchos años una ideología perversa en nuestras universidades, en nuestro Consejo de la Magistratura, en nuestros jueces, inspirada sobre todo por a quien consideran su maestro, el doctor Zaffaroni, que trajo todo este tipo de teorías libertarias y son las que nos han llevado en parte a esta inseguridad que vivimos hoy. Los que hemos estudiado seguridad pública sabemos que las sociedades seguras de las inseguras se separan por saber quiénes son los que están presos y quiénes no. Entonces, en esta sociedad, en este momento, hay más gente delincuente suelta que presa. Y esto es una falacia, lo que se habla todos los días, de nuestras cárceles hacinadas. Por supuesto que están hacinadas. Es una realidad. Eso es un hecho. Sí. Pero no es porque haya demasiados presos en Argentina en relación a la cantidad de habitantes que tiene, sino justamente porque tiene las mismas cárceles que son verdaderas mazmorras y que por supuesto que hay que modificar y hay que mejorar, pero son las mismas que teníamos, salvo excepciones, desde el siglo pasado y el antepasado. Entonces eso pero que no cumple la función de reinserción en muchos casos, ¿no? No cumple ninguna función, son depósitos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? La solución no es liberar gente, la solución es dentro de un plan de infraestructura del Estado incluir la construcción de cárceles, porque si no sigamos liberando gente y así nos va. Claro. Luis. Sí, estoy totalmente en desacuerdo con el doctor. Ya lo hablé muchas veces, la cárcel no tiene que existir de ninguna manera porque es inútil, lo único que genera es más violencia, más segregación, más discriminación, más sentimiento de otredad. A los operadores judiciales, jueces, fiscales, les gusta usar una ley y otra no. La realidad, yo no estoy al tanto de por qué esta persona estaba en libertad, pero si el vencimiento de la pena era para el año que viene, probablemente haya salido con alguno de los institutos que la ley permite. No, de hecho tenía 2 informes que justamente lo que decían era lo contrario, que no debía salir. Porque... Perdóname, los informes del servicio penitenciario no son vinculantes. No, claro, o sea, pero bueno, para lo están. Y lo que pasa es que es todo muy complejo, porque para eso tendríamos que creer que el servicio penitenciario hace informes de verdad. Y la realidad es que el servicio penitenciario lo único que hace es llenar papeles, no hace las entrevistas con los internos como las debería hacer, no hay un acompañamiento psicológico de la persona que está presa como debería ser, tampoco de las asistentes sociales. Algunos dicen justamente porque están sobrepobladas, no pueden, o lo que fuera. Entonces, por las dudas, hoy ya las reglas, desde la reforma de la ley 24660, hay una regla de que por las dudas el servicio penitenciario dice que no. Entonces, a los jueces le vienen todos los informes negativos. Pero más allá, Luis, que probablemente tengas razón y que el sistema penitenciario realmente trabaja muy mal.
En este caso, lo que decían era que no recomendaban que salga porque le habían encontrado un elemento punzante escondido, porque le habían encontrado un celular escondido. Porque, eso pasa en todas las cárceles y le puede pasar a más de uno. De todos modos... Pero digo, para hablar de este caso puntual, ¿no? Para hablar de... Porque hoy murió una chiquita de 12 años, Abril. Y esto podría haberse evitado. ¿Pero cuándo? Porque si él salía en el 2018 y por ahí si no era Abril era otra chica, lamentablemente. Entonces, en lugar de estar pensando en encarcelar por tiempo indefinido hasta que de alguna manera mágica se solucionen todos los problemas, tendríamos que pensar en otra forma de resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque esta persona que ahora salió y habrá salido un montón de veces antes, primero nunca se la ayudó. Y esto sé que suena antipático, dadas las circunstancias, ¿no? Pero siempre estamos corriendo atrás. El sistema penal siempre corre atrás. Cuando pasa una barbaridad como esta, una desgracia como esta, todos nos rasgamos las vestiduras a ver quién es la persona que cometió esta atrocidad. Y no pensamos en esa persona antes, porque si tuvo 5 condenas, es porque no pensamos en esa persona antes. A nadie le importó. Sí, pero anda a explicarle eso a el papá de Abril, no tiene a la mamá de Abril. No tiene explicación. Es que esa persona no tendría que haber estado suelta. Digamos que en un país serio esa persona estaba, la última condena fue por tentativa de homicidio. Esa persona tendría que haber estado 30 años presa. Entonces hoy Abril estaría viva. Bueno, y dentro de 30 años, ¿quién moría? Y ojalá se muriera en la cárcel. Entonces pongamos pena de muerte. No, listo, penas eliminatorias, como hay en países serios. Si esta persona a todos. No, matarlos no, dejarlos presos. Porque si esta persona ya cometió 5 delitos graves, exactamente. Bueno, pero entonces por eso hagamos grandes guetos y campo de exterminio. Para delincuentes, y se acabó. No, de exterminio no. ¿Quién dice? Y sí, si usted dice que se tiene que morir ahí adentro, es un campo de exterminio. En una cárcel. Y sí, porque tiene que cumplir más pena. Porque así, un día te va a tocar a vos. No es que le toca nada más. Porque vos te crees para que a mí no me toque, tenemos que cambiar de estos pensamientos retrógrados. Hace 300 años que tenemos este sistema represivo. ¿Y cuál es la solución? Estamos cada vez peor. Todos los días abrir las cárceles. No tienen que existir más. Tenemos que resolver los conflictos de otra manera. ¿Qué hacemos el que viene y te mata a un hijo? ¿Lo felicitamos? No, ¿cómo vas a...? Pero bueno, entonces hay que ponerlos las cárceles, ¿cómo sería, Luis? La cuestión es esta. Primero tenemos que pensar en un cambio cultural profundo para sacar esta idea de venganza por la venganza en sí misma. Lamentablemente, una muerte como esta, como ninguna, ¿no? Porque la vida no se venganza, recupera. Es condena. No se recupera la vida. Claro, la vida no se recupera, ¿está claro? Pero... todos los días estamos hablando de esto, ¿está claro? O sea, la última vez que estuve acá con vos, estuvimos hablando de otro caso parecido y estamos cada vez peor. Entonces, si estamos cada vez peor, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Es ridículo. Entonces, tenemos que pensar... ¿Pero cuál es la propuesta? La propuesta es... Vos decís que no existan las cárceles. ¿Cuál es la propuesta? Por supuesto que hoy no vamos a acabar con todas las cárceles. Eso está claro, no soy un loco, ¿sí? Soy utópico tal vez, pero no un loco. Hoy no vamos a terminar con todo esto. Esto es producto de un proceso, pero otros países lo lograron. Porque para esto necesitamos un cambio cultural profundo, un cambio de mentalidad, especialmente en los que ostentan el poder, ¿sí? Pero también en nosotros, ¿no? De cuando nos pasa algo, desde el robo de un celular hasta cosas más graves, no pensar en la idea de venganza, sino en la idea de cómo restauramos ese daño. Ya te repito, lamentablemente la vida no se restaura, y otros casos no se restauran. Pero, las aberraciones sexuales tampoco. Exactamente. Pero este sistema, lamentablemente, y tenemos que abrir los ojos, tampoco brinda ninguna solución para eso. Porque si fuera tan fácil como aumentar penas, Estados Unidos, que además de ser el primer mundo y el país más poderoso del mundo, tiene el índice más alto de presos por cada 100.000 habitantes. Hoy están en 790 personas presas cada 100.000 habitantes. En la mayoría de sus estados tienen la pena de muerte, lo que el doctor pretende, ¿sí? No, de ninguna manera. O penas de hasta 1000 años, que sería que el condenado se muera en la cárcel, ¿está claro? Y sin embargo también tiene uno de los índices mayores de violencia del mundo. Ya que citamos Estados Unidos, donde yo viví 10 años, sé cómo se transformó Estados Unidos justamente. ¿Cómo fue? Por ejemplo, California, Nueva York, donde tuvo sistemas policiales que funcionan
Y hoy se camina mucho más tranquilo que caminar por Buenos Aires. ¿Por qué? Porque teníamos un índice parecido al de Argentina, de 200 presos cada 100.000 habitantes, y hoy hay 700. Es que los delincuentes se los sacó de la calle, y así se trabaja. Después, a largo plazo, por supuesto que en criminología se va a trabajar en ver cómo hacemos para que la delincuencia, para que un primario no entre a la delincuencia. Eso es lo ideal. Pero a corto plazo, vamos a ver si esta persona... Es cierto que uno tiene que pensar a largo plazo, por Nunca supuesto, y creo que estamos acá todos de acuerdo en que hay que cambiar el sistema carcelario argentino. Pero a corto plazo también. La única solución a corto plazo es separar a esta gente de la sociedad. No hay otra receta. ¿Cómo? Poniéndolos presos, teniendo buena prevención y buena represión policial. La represión no es... Linda palabra, la represión policial. Y sí, el Código Penal habla de reprimir. ¿Pero a qué te referís con represión policial? Y la policía tiene dos grandes funciones: prevención, para evitar el delito, y represión en la investigación del delito cuando fue cometido. Es una palabra legal. Está bien, pero se la usa mal, pero es una palabra legal. Cuando hablamos de represión, enseguida suenan las alarmas, ¿no? Bueno, pero es porque además, se le da un mal sentido al término. Paradójicamente, la policía exacto. es la mayor generadora de delito que hay en la sociedad. Bueno, hay un punto que hablando puntualmente de este caso, que creo que vos lo mencionabas hace un rato, Martín, en este caso él tenía varias condenas por tentativa de robo, claro, tentativa de homicidio. Y acá agarramos esta figura de tentativa. Porque acá ¿Ustedes están de acuerdo con esta figura de tentativa? Digo, para que la gente, para que la gente entienda, la tentativa es que fue a realizar un hecho y no lo logró, pero no lo consumó no por voluntad propia, exacto, sino porque por casualidad no lo hizo. Claro. Nosotros la semana pasada, justamente con Usina de Justicia, estuvimos con la Comisión de Reforma del Código Penal, con el doctor Borinsky. Sí. Y una de las cosas que nosotros le propusimos es que la tentativa de delitos graves, como en muchos lugares del mundo, se tiene que penar con la misma pena que el delito cometido. ¿Por qué? Porque si alguien viene acá y a uno de nosotros nos pega 5 tiros, queriendo matarnos, por supuesto, y de casualidad, milagro o Dios, nos salvamos, ¿por qué a esa persona le voy a dar un tercio o la mitad de la pena menos? Por el trabajo del médico, en claro, ese caso, aparte, nada más, claro. esto pasa acá. Si esta persona hubiéramos tenido esa legislación que estamos pidiendo nosotros con Usina, esta persona estaría presa con más pena y esta chica estaría viva. Claro. ¿Vos, Luis, qué opinás? Vuelvo a lo mismo, es irrelevante, porque estamos hablando de si damos más años o menos años, pero... Pero vos coincidís en que una persona que va a delinquir, su objetivo final es delinquir, después si lo logra o no... El Instituto de la Tentativa... ¿Depende de circunstancias ajenas y no de voluntad propia? Está bien, el Instituto de la Tentativa se puede discutir desde muchos aspectos. De hecho, se discute, por ejemplo, en otros casos como el contrabando, si hay o no hay tentativa. Es jerga jurídica que me parece, de verdad te lo digo, que es irrelevante, porque también cada conducta ilícita, no me gusta decir delito, porque es muy arbitrario, ¿no? Ya lo hablamos. Una conducta es delito cuando el que ostenta el poder dice que es delito, pero no importa. Cuando esta conducta ilícita que está en el Código Penal, también hay un rango de pena, desde un mínimo hasta un máximo, donde el juez determina, de acuerdo a cómo se dieron los hechos, cuál le corresponde. Entonces, como dice el doctor, una tentativa de homicidio baja a la mitad, el mínimo, hasta un tercio del máximo, ¿sí? De la escala penal que corresponde para el delito consumado. Sí. Pero muchas veces pasa que una tentativa de un delito termina, en el caso de A, en el caso de B, termina con la misma condena de alguien que lo consumó. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mismas. Y ahí es donde yo voy también con este cambio cultural que necesitamos. El Código Penal para más de 2.000 conductas ofrece... conductas llamadas delitos, ofrece la misma respuesta, cárcel, castigo. Y es evidente que no sirve. Tenemos que ver qué le pasó a cada persona en particular. No, que yo creo que en eso creo que estamos de acuerdo. Uno, la intención es que el Estado, en realidad, ante un llamado de atención, se trate de contener,
dar posibilidades a ese individuo para que no cometa más actos delictivos. Creo que eso Exacto. lo queremos todos. En el Lo primer quiere la delito. víctima y el victimario. En el O sea, no segundo, en el queremos en el tercero. primero. Antes del primero. Sí. Antes del primero, está bien. Bueno, sería lo Pero ideal. si no sí. cambiamos culturalmente respecto de cómo tenemos que resolver nuestros conflictos, no lo vamos a lograr Está bien, nunca. pero eso es antes del primero, Pero tiene Luis. que ir Pero una después cosa de la mano con la otra. en algún momento, porque el ser humano es así, Sí. en algún momento hay gente que va a delinquir. ¿Qué se hace con esa gente? ¿No se le castiga? ¿Da lo mismo delinquir que no? No, por Hay supuesto. que castigar. Yo quiero decir, cambiar el término. No es lo mismo dañar que no, por supuesto que no es lo mismo dañar que no. Sí. Si yo te hago un daño a vos, por supuesto que está mal y no corresponde. Ahora, el problema que nos tenemos que representar es cómo solucionamos eso. Como te digo, hay cosas que son mucho más fáciles de solucionar que otras. La vida no se devuelve, No, claro. jamás. ¿Está claro? Pero tampoco este sistema penal devuelve la vida, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que devuelve es más muerte. Y hay que ver qué pasó. Bueno, pero también ahí hay Está que claro. preguntarle a, no sé, vos lo sabrás por la usina también, a las víctimas y los familiares de las víctimas, Por supuesto. que, Y habría que le preguntarles genera a más. ellos más tranquilidad Habría después, que, ¿no? habría que Sí, preguntarles yo más. trabajo con víctimas, es una asociación de víctimas la nuestra. Nosotros los asesoramos, son víctimas fatales. Entonces, ¿en qué caso van a ir después a compensar o a tratar con el delincuente? Ya no hay forma de tener ningún tipo de trato. Eso es lógico. ¿Y qué solución ofreces y la a esas sol- personas que perdieron a sus seres queridos? La única solución que ellos pretenden es que la persona pague con cárcel, ¿sí? Es inútil. Y sí, ¿Se no dan es cuenta que inútil, porque ¿sabes por qué? Porque esta persona que paga con cárcel no sale y mata a otro. ¿Segura? Y sí, Y no. alguien ¿Por que qué? está dentro de la cárcel Puede matará a algún puede preso matar a lo otro sumo. y vale, Y bueno, vale menos la vida del otro Y preso. no es que valga menos, pero por lo No sé, menos por lo no menos salió que- a la sociedad y mató a alguien No, inocente como la chica de ayer. Estamos en las antípodas del pensamiento. ¿Y sí? Es, Sí, a mí me parece seguramente. que la venganza es lo más inútil que hay y lo único que hace es reproducir más violencia. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en su misma línea de pensamiento. Esa persona está presa, pero ¿y la familia de esa persona? ¿Y los amigos de esa persona? ¿Que vamos a usar el ojo por ojo, diente por diente? Entonces No, vos si me no matás, existe eso en la ley. no, pero es lo que propone. Entonces vos me nada. matás a mi hijo y yo te mato al tuyo. Y listo, vamos. No, pero ya, no. ya eso Ahí ya no ha estamos yendo a un pasado. extremo, No estamos yendo a este, cualquier lado. En ningún apuntamos caso, a esto. en ningún Está bien, caso. Con pero esta digo, línea de pensamiento. Que le vaya a apuntamos ese decir lugar. a los 3.000 muertos que hay por año, acá muertos de homicidios dolosos, que le vaya a decir que hay que hacer, Yo quiero evitarlos. que hay que evitar quiero la evitarlos. cárcel y que hay Claro, que... Luis, Yo pero quiero decirle que evitar hay los gente- 3.000 muertos. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y su idea lo único que genera es ¿Cómo más hacemos? muertos. Bueno, dame la solución, que me está encantaría, bien, es porque no hay en utópico, ningún lado está del bien mundo lo que otra vos decís. solución. Ojalá ¿Cómo todos que no? querríamos Y a ver, evitarlo. ¿a dónde está? Mira, Holanda, Noruega, Pero, Suecia, por favor, Dinamarca. son países en los que hay prevención, por eso funcionan. Bueno, y ahí En un está la país- clave, prevención entonces. no. Claro, hay, pero hay igualdad primero. Pero no Y hay tiene nada justicia que ver la restaurativa igualdad. después. Agarrá ¿Cómo que no tiene nada que ver la agarrá igualdad? el coeficiente en Gini y vas a encontrar países con mucha igualdad y con menos igualdad, y hay seguros e inseguros. Obviamente no has estudiado criminología. Sí, bastante. Bueno, Quédese tranquilo. no parece, Después le no muestro, parece. le muestro las notas y No, que estamos de y mis acuerdo libros. que creo que estamos de acuerdo que la prevención sería lo mejor, que sería mejor que no que nadie Pero esos países que delinca. citan tienen cárceles Estaríamos también. todos felices. Lo que pasa es que hoy la realidad es esta, ¿no? Hoy, ayer a la madrugada, una familia perdió a su hija de 12 años. Ah. Entonces, esta es la realidad. Bueno, lo que tenemos que hacer es qué hacemos con esta realidad. Que tenemos que cambiar una situación de fondo, yo creo que no cabe ninguna duda y Seguro. estamos todos de acuerdo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos si no los enviamos a la cárcel? En el mientras No, tanto, hay que enviarlos a la cárcel. En el mientras tanto tenemos cárceles, tenemos que ver qué hacemos con la gente que está en la cárcel. Porque hoy la gente que está en la cárcel... Ahí sí estamos de acuerdo, Hoy la claro. gente que está en la cárcel, además de hacinada, es torturada, es maltratada, no solamente al Sí. que está en la cárcel, sino a toda su familia cada vez que intenta ir a visitarlo. ¿Sí? Sí. Entonces, no nos podemos rasgar las vestiduras cuando pasan estas cosas, cuando nadie, especialmente los operadores del Estado, hizo nada para que esa persona que cometió esa conducta llamada delito se pueda reinsertar en la sociedad. ¿Por qué? Porque primero, mira lo paradójico, te dan trabajo el Estado, te da trabajo dentro de la cárcel, cuando salís
te cierra la puerta en la espalda y no te da trabajo por el certificado de antecedentes penales. Bueno, es un tema Entonces, también vos la vas a buscar reinserción cuando una vez que trabajo salen, ¿no? en un supermercado de repositor, no te estoy hablando de un operador jurídico o lo que sea. Yo voy a buscar trabajo de repositor en un supermercado y me piden el certificado de antecedentes penales y no me dan trabajo por eso. ¿Está claro? Pero vos lo lograste, entonces, no seguiste no robando, importa. ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo puede hacer. Yo hice lo que pude hacer, ¿está claro? Lo que Bueno, digo pero eso es un buen que por ejemplo eso- también, claro. Luis, tuyo. No, yo no soy Digo. ejemplo de nadie porque, te repito, hice lo que Es pude. un buen, es un buen Pero ejemplo hay gente que pudiste- no puede porque no tiene las herramientas para hacerlo. Y el Estado es el que le tiene que dar las herramientas. Y lejos de darle las herramientas, se las quita, las pocas que tiene, se las quita. Cuando logran estudiar dentro de las unidades penitenciarias, cuando logran, porque Sí. no todos pueden, cuando logran trabajar dentro de las unidades penitenciarias, porque no todos pueden, cuando salen en libertad, el Estado le quita todo eso y no le da absolutamente nada y encima lo condenan con el certificado de antecedentes. Bueno, además de no hacerle un seguimiento, además de no ayudarlo. Entonces después, no digo que no tenga la voluntad de hacer una cosa u otra, pero estas puertas cerradas, lo que logran en muchas personas es llevarlos al lugar donde estaban antes y a repetir lo único